Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este precioso monito. Que lo podremos realizar con las anillitas más grandes. También lo puedes hacer con la anillita más pequeña. Con la anillita más pequeña. Antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. Esta es la anillita, la más grande. Hay grande, mediana y la pequeñita. Vamos a usar esta que es la grandecita, que la podrá conseguir usted en los, las latas de alimentos. Yo hoy voy a utilizar mi gancho de tejer 1.7 y mi hilo es de 1 milímetro de grueso. Y usted puede utilizar el hilo que usted tenga. El hilo que usted tenga, ese usted utiliza. Aquí vamos a comenzar en este espacio haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos a hacer 10 cadenas, 10 medios puntos. Y aquí en este espacio vamos a hacer 24 medios puntos. Aquí en este vamos a tener 20 y aquí 24. Así vamos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ahora hacemos los otros 10 de este lado. Así hasta cerrar con un punto deslizado. Aquí cerramos con un puntico deslizado. Así. Y aquí ya vamos a hacer medios puntos en todo el contorno. Aquí. En todo el contorno vamos haciendo estos mismos 25 y aquí estos 20. Son 45 medios puntos. Cuando ya llegue aquí a este punto, regreso. Un punto en cada punto de base. Aquí ya, mire cómo nos va quedando. Aquí llegué y vamos a comenzar haciendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Usted le hace el largo de la cola que usted desee. Yo aquí voy a ir haciendo, entrando, haciendo punto deslizado en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo hasta llegar aquí. Y aquí llego al final y entro con un punto deslizado. Así. Aquí yo voy a hacer medio punto, van 2. Y en el tercero me deslizo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 medio punto. 12 cadenas. 1, 2 y en la tercera entro haciendo lazada y comienzo a hacer
medios puntos altos. Así me voy deslizando 2, 3 y en la cuarta hago lazada, hago una disminución, lazada y cierro completo. Hago 1 y voy bajando y hago otra disminución, lazada y hago otra disminución, así, y hago medio punto, y cuento aquí 1, 2, 3. En la tercera entro con punto deslizado, mira, así hago la primera patita y me vengo deslizando así con punto deslizado, así, hasta llegar a este extremo, así, así nos vamos deslizando con punticos deslizados. ¿Cuánto deslizamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y aquí hacemos la otra patita. Esta la hacemos más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Y entramos 1, 2 y en la tercera cadena empezamos a hacer medios puntos. Así nos vamos bajando hasta llegar 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hacemos la disminución. Agarro otra lazada, entro en el siguiente punto y hago una disminución. Entro por aquí y luego completo. Hago lazada y continúo aquí haciendo 1 y entro en la que sigue y hago otra disminución. Entro, saco 2 y saco completo. Y hago un punto en cada punto de base hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, vuelvo y regreso para repetir la otra patita. Aquí ya llego y entro, cuento 1 y 2, entro ahí en la segunda y me deslizo 1 y 2. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y 1, 2, 3, entro en la tercera cadena y hago medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. En la quinta hago aumento. Así. Aumento. En la que sigue hago otro aumento. Esto es para que nos dé la curva. Como una es de la derecha y la otra es de la izquierda, en una se hace disminución y en la otra se hace aumento.
Así. Y ahora continúo tejiendo un punto en cada punto de base hasta llegar aquí. Ahora que llegue aquí, regreso. Aquí ya, mire, ya llegué. Y entonces aquí cuento 1, 2, 3. Aquí entro en mi tercera y hago un puntico deslizado. Fíjense que así le quedan los bracitos. Uno mirando hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Así. Así nos queda. El rabito y aquí está la otra patita. Ahora vamos a seguir con puntos deslizados hasta llegar aquí y usted va a repetir lo mismo de la patita. Así. Vamos a ir deslizando ahora que llegue aquí donde le toca la otra patita, regreso. Entonces ya aquí hice, mire, donde está la anillita, 1 y 2 puntos, igual que como quedó aquí. Aquí vamos a hacer los mismos que hicimos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y entramos 1, 2, 3 en la tercera cadena haciendo medios puntos altos. Así, 1, 2, 3 y 4. Ahora aquí, en estas dos seguidas, hacemos aumento. Un aumento, y en el que sigue otro aumento. 1, y ahí mismo entramos haciendo otro aumento. Y continuamos tejiendo un punto en cada punto de base hasta llegar aquí y cerramos con un punto deslizado. Ya aquí ya, mire, ya llegué aquí con puntito deslizado, hago una cadena y ahí corto mi hebra. Esta con una aguja lanera lo va perdiendo por dentro este hilo. Y así nos queda ya el cuerpecito. Ahora vamos a hacerle la cabecita. La cabeza usted hace un anillo mágico y aquí va a ser 1, 2 y 3 y hace 12 puntos altos entre de esta anillita, de este anillo mágico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La cadena nos cuenta como nuestro primer punto alto. Así que aquí tenemos 12 puntos altos. Cerramos con un punto deslizado. Así nos quede nuestro. Jalamos la hebra y aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. Y hacemos puntos altos. Así. Así lo vamos tejiendo. En aumento. 2 puntos en cada punto de base. Y terminamos la vuelta con 24 puntos altos. Aquí ya termino mi vuelta. 24 puntos altos. Hago 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí voy a hacer un punto y un aumento. Así lo voy tejiendo. Un punto y un aumento. Y termino mi vuelta con 18 puntos altos. Así lo vamos tejiendo. Aquí ya voy a cerrar. Aquí tengo mis 3 cadenas que yo hice. 1, 2 y 3. Yo no voy a entrar en esa 3. Yo voy a entrar en la 4. En el primer punto alto. Así. Mire, para que quede cerrado. Ahí dejo esta hebra en suspenso. No la voy a cortar y voy a comenzar haciendo la orejita. La oreja yo voy a agarrarla en el puntico, agarrando la hebrita de atrás. Así.
Cuento aquí, cerré mi punto. En la que sigue, agarrando la hebrita de atrás, halo mi hebra y hago un puntico. Esto lo aprieto bien y hago lazada. Y hago aquí en el siguiente punto, hago puntos altos alargados. Así. Lazada, entro en ese mismo punto. Saco por 1, por 2 y por 3. Lazada, entro en ese mismo punto y hago 1, 2 y 3. Hago doble lazada y hago 1, 2, 3. Lazada y vuelvo y entro en ese mismo punto y hago mis 3 puntos altos alargados. 1, 2 y 3. Ahí mismo. Así. Aquí tengo este puntico y deslizo en el que sigue. Así. Y hago una cadena. Y aquí corto mi hebra. Así. La hebrita la cortamos. Y este que tengo en suspenso, yo voy a continuar entrando donde hice el puntico, haciendo un punto deslizado. Entro en la cadena, me deslizo, hago una cadena, entro en la que sigue, me deslizo, una cadena, en el que sigue, deslizo, y así lo voy haciendo en el contorno de la orejita. Así. Usted le puede hacer medio punto si desea o le puede hacer nada más punto deslizado en el contorno. Así. Aquí cuando ya yo llego aquí, ya yo voy a entrar con mi puntico deslizado. Así. Y así hago la primera oreja. Este hilo lo vamos perdiendo después por dentro. Aquí yo voy a continuar haciendo punticos deslizados. Así. Hasta llegar al otro centro donde voy a hacer la otra oreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a dejar esos 12 y aquí voy a repetir lo mismo. Esta la dejo en suspenso y repito lo mismo que hice aquí. Lo mismo que hice aquí lo voy haciendo así. Aquí lo voy a hacer aquí. Dejo uno y hago mi orejita. Ahora que ya yo las tenga hechas, las dos regreso. Aquí ya termino y corto mi hebra. Esta hebra la perdemos por dentro. Después, mire cómo nos va quedando. Así nos va a quedar. Y ahora vamos a hacerle el centro. El centro se lo vamos a hacer. Aquí vamos a hacer punto deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a entrar en la hebrita de atrás. Así, haciendo medio punto. 1, 2, 3. Y en la última, ahí vamos a hacer aumento. Así. 1, 2 y 3. Aquí giramos
y vamos a hacer aquí un medio punto, en el que sigue un medio punto, y donde hicimos el primerito, ahí entramos 2 veces para hacer los 3 que comenzamos. Así. Aquí entramos haciendo un aumento, serían 2, 1, 3, otro medio punto, 4, y aquí hacemos aumento. 6, otro aumento, 8 puntos, otro aumento, son 10 puntos, y aquí hacemos 1, 2, 13, y aquí entramos haciendo un aumento. Ahí terminamos esa vuelta con 13 y aquí hacemos otro aumento. Ya van 2, 4 y 1, 6. Aquí hacemos un medio punto, serían 7, medio punto 8, medio punto 9, medio punto 10, y aquí hacemos aumento. 12, 14, y entramos haciendo ahí 1, 15. Aquí, cuando ya lo tengamos así, mire, vamos a hacer lazada, y mire, vamos a contar, no, entramos aquí, haciendo doble lazada. No lo vamos a tejer aquí en este punto, y vamos a hacer 1, 2 y 3, salimos doble lazada, y entramos en ese mismo punto haciendo 1, 2 y 3, doble lazada, entramos y hacemos 1, 2, 3, ya van 3 puntos doble alto, 1, 2, 3, 4, lazada, 1, 2, 3, 5, hacemos un punto alto, así, y entramos, mire, que sigue, hacemos un punto deslizado, así hacemos el primero, nos deslizamos al que sigue, así, y hacemos doble lazada, la saltamos, mire el que vamos a saltar, y entramos en el que sigue, y repetimos lo mismo que hicimos aquí. Lo mismo que hicimos, lo vamos a repetir aquí, haciendo 1, doble lazada, 2, doble lazada, 3, doble lazada, 4, así que nos vaya quedando así, 4, lazada, hacemos punto alto y deslizamos, así. Aquí ahora vamos a hacer punto deslizado en todo el contorno, así. Todo el contorno lo vamos deslizando hasta llegar aquí. Bueno, amiga, mire, ya aquí ya yo lo terminé, y yo voy a dejar hebra para unir. Así, dejamos una hebra larga para luego unir a la carita, así. Ahora vamos a ir haciéndole la boquita. Antes de usted colocarlo, usted le hace su boquita, y deja su hebrita aquí, usted la hace de la manera que usted quiera hacérsela.
La puede hacer nada más unas puntadas o le puede hacer aquí así una figurita. Así. También. Así. Entra en el medio. Se la puede hacer así. Este lo va sosteniendo ahí para que no se mueva. Y se lo hace. Así. Aquí. Dando. Y aquí le hace otra puntadita. Cosa que se le vea como bordadita. Ahora, si no, usted le hace nada más que 2 puntaditas. Así. Aquí. Esta la sostiene para que no se le pierda. Y entra aquí. Aquí en el medio. Así, así se la hace. Aquí usted le va a comenzar a hacer ya la nariz. La naricita. Usted la va bordando arriba y abajo hasta llenarle este espacio. Así se lo vamos bordando. Para luego colocarle en este espacio, usted le puede poner los ojitos que usted desee. Yo en esta ocasión le voy a poner unos ojitos movibles, pero usted le puede poner ojitos de presión. Como este que yo hice, le puse ojitos de presión, pero usted le puede poner de presión, movible o bordárselo. No usted tiene la manera de hacerlo de la manera que usted pueda hacerla, pues. Aquí, bueno, le vamos a ir haciendo hasta llenarlo por completo. Le hace aquí su nariz. Ahora que ya yo la termine de llenar, regreso. Aquí ya, mire, ahora lo vamos a colocar y aquí lo vamos uniendo. En todo el contorno lo vamos uniendo. Así, haciéndole puntaditas hasta unirlo todo. Así que después lo colocamos al cuerpo. Ahora que ya yo lo termine de unir, regreso. Aquí ya yo lo terminé de coser y como este mismo hilo largo lo saqué aquí en el centro. Y aquí tenemos ya nuestro cuerpecito y mire, aquí lo empezamos a unir. Así. De aquí lo une agarrándolo así. Por todo esta orillita. Así lo vamos cosiendo. Ahora que ya yo lo terminé de unir, regreso. Ya usted sabe que le tiene que poner aquí sus ojitos. Aquí. El ojito que usted desee ponerle, usted se lo coloca. Si le va a poner de presión, recuerde que antes de coserlo, usted lo coloca. Y después une esta carita, el rostro a la carita. Bueno, amiga, mire, así de precioso quedó nuestro monito. Mire qué fácil lo podemos hacer. Usted le pone su detalle personal. Yo le hice aquí una banana. Usted se lo puede hacer de esta forma en plantilla o se lo puede hacer así, como con un anillo mágico de 6 puntos y tejerlo hasta el grande que usted desee. Bueno, yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.